Este aspecto, ¿no?, que estamos desarrollando en el sentido de que no debemos estudiar porque la Biblia dice, entre comillas, que la mucha letra mata, es justamente una interpretación errada de este pasaje, ¿no? No, no hay duda alguna, mis hermanos, que la oración, el ayuno, son aspectos muy importantes en el hábito mismo del cristiano, ¿no? En su desarrollo personal y madurez espiritual. Y no hay duda que cuando uno va a estudiar honestamente la palabra de Dios, debe orar, debe ayunar. Qué lindo es recibir un discernimiento especial del autor de la Biblia. Eso no hay duda que es cierto. Pero acá dice, ¿no? Así se usa hoy en día, dice, hay un ministerio que tiene mala doctrina y de pronto hay un hermano que es medio listo, investiga, lee, ¿no? Lee la Biblia, investiga los contextos del versículo en cuestión y le dice al pastor, ¿no? El hermano le dice al pastor, mire pastor, yo veo que la Biblia aquí dice otra cosa, como que nos estamos desviando de lo que dice la Biblia. Bueno, este joven, ¿no? Después de haber hecho una lectura personal y seguramente dirigida también con el Señor, hace una corrección, ¿no? Solicita una corrección o más bien un argumento que respalde lo que el pastor está diciendo. Bueno, ¿qué sucede normalmente? Entonces dice, entonces el pastor y algunos hermanitos le dicen, hermano, usted ha estado leyendo muchos libros y estudiando teología, ¿verdad? Tenga cuidado con eso. La letra mata. No, no, usted mejor métase a la visión, escuche solo la predicación que lleva esa misma misión. ¿Sí o no? Para eso fue que lo, para eso fue que lo inspiró el Espíritu, ¿no? O sea, ya la persona es vista como una persona rebelde. Obviamente, mis hermanos, lo que pretendemos al estudiar la palabra de Dios no es sentirnos superiores a nadie. Es más, cuando uno conoce más la palabra de Dios, más humilde se comporta, hermanos. Pero en esa misma, en ese mismo discernimiento, uno también tiene, ¿no?, el derecho de poder ir y solicitar una explicación de algún pasaje conflictivo que pueda tener. Creo que eso es lo más honesto. Obviamente lo va a hacer a solas, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? No estamos tratando de desprestigiar ni de menoscabar la autoridad del pastor, pero es bueno obrar de esa manera. Ahora, veamos el contexto de este pasaje. Primero, el tema es ministros del nuevo pacto. Acá Pablo está enfatizando, mis hermanos, de que ahora somos, ¿no?, líderes de un nuevo y especial pacto que ha sido establecido con la sangre de Cristo, ¿no? Y cuando Pablo habla, a ver si volvemos un poquito atrás al versículo, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Qué quiso decir Pablo cuando hablaba de la letra? Bueno, lo que sucede es que Pablo estaba haciendo referencia a la letra escrita en piedra, es decir, a la ley, ¿no? Da a conocer que la ley da a conocer el pecado y ese pecado trae la muerte. Mas ¿quién vivifica? El Espíritu Santo que está dentro del creyente y es el que nos ayuda a ser salvos por la fe, ¿no? Realmente, hermanos, en ese contexto, ¿no? Podemos entender de que no está hablando literalmente, sino simbólicamente. Está hablando de que la letra representa a la ley y de que el espíritu, ¿no?, es el que vivifica, representa ese nuevo pacto, ¿no? Recordemos que incluso en el libro de Jeremías, Dios promete, ¿no?, de que ahora la palabra no será escrita más
en piedra, ¿no? Sino en nuestros corazones. Jamás podríamos ser salvos por cumplir esa letra, es decir, la ley que mata. ¿Quién ha cumplido la ley? Solo Cristo, el único ser humano que cumplió la ley. Ningún otro lo hizo. Para respaldar este argumento que estamos estudiando, vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 20, que dice lo siguiente. Ya dice que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, mis queridos hermanos, rápidamente, en ese sentido, esa letra, la ley escrita en tablas, trajo muerte y mata al tratar de cumplirla. Pero el Espíritu Santo salva, nos vivifica, nos santifica, nos transforma y da vida por medio de las Escrituras, ¿no? Recordemos que la fe, hermanos, que es uno de los primeros elementos, y por no decir el primer elemento en el no creyente, hermanos, es, dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios realmente nos vivifica, da vida, ¿no? Entonces, a eso se estaba refiriendo Pablo en este pasaje. No a que no estudies, a que no te prepares, a que no leas la Biblia, a que simplemente seas un oidor, ¿no? Y no un hacedor de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, creo que la palabra de Dios nos motiva, hermanos, nos impulsa a estudiar. Amén. Bueno, he querido empezar con eso porque me parecía importante resaltar, ¿no? El hecho del estudio de la palabra de Dios. Les reitero, mucha gente subestima, ¿no? Dice, pero ¿para qué estudiar hermenéutica, homilética, historia? ¿Para qué? Dice, ¿no? Mejor dejar que el Espíritu Santo te dirija. No hay duda, reitero, no estoy subestimando ese elemento. Creo que es muy importante que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe, pero tampoco debemos subestimar, mis hermanos, el estudio de la palabra de Dios. Amén. Entonces, vayamos ya rápidamente al tema en cuestión. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el arte de la interpretación de las escrituras de acuerdo a los escritos originales, ¿no? Ese es un buen concepto. Es arte, ¿no? Hay que tener una capacidad de poder dibujar una interpretación, de poder describir una interpretación. Pero para eso debemos ser muy honestos, hermanos, ¿no? Por ejemplo, si alguien va a hacer una pintura, ¿no? Y deja que otra persona termine ese trabajo y la presente como la suya, eso no es honesto, ¿no ve? Eso es un engaño. Entonces, estudiar requiere disciplina, mis hermanos. ¿Sí? Hoy tenemos otras herramientas que nos ayudan muchísimo, ¿no? Un diccionario bíblico, una concordancia completa, incluso el Internet y todo eso nos puede ayudar, pero jamás va a reemplazar, hermanos, ¿no? El hecho, la actitud de la persona al elaborar, perdón, un mensaje, ¿no? Guiado por el Señor. La palabra hermenótica viene del griego hermeneu, que significa interpretar, traducir o explicar. Está relacionado, ¿no? Con el dios griego Hermes, el que viene en esa figura, ¿no? Que era, según los mitos griegos, el encargado de traducir los mensajes de los dioses del Olimpo hacia los hombres, ¿no? Entonces, esa era la función de Hermes y de ahí viene la palabra hermenéutica. ¿Ven? Esa imagen la vemos también, ¿se acuerdan? En la, ¿qué se llama? Eh, en el edificio del Banco Central, ¿no ve? Sí, ahí está la imagen de Hermes, por si acaso, para que no se olviden de la hermenéutica. Bueno, entonces, por el tiempo, vamos a avanzar en relación a los tres
elementos centrales de la hermenéutica. Yo le llamo las tres puertas de la hermenéutica. ¿Y por qué la llamo puertas? Porque todo estudiante de la Biblia, ¿no? Que incluyo a pastores, líderes, maestros de escuela bíblica, etcétera, deberían atravesar por estas tres puertas. Esto le va a llevar a usted, ¿no?, a una correcta interpretación, a evitar tener errores en la interpretación. El primer elemento es el contexto histórico, ¿no? La primera puerta. Luego el contexto cultural y finalmente el contexto literario. Estos son los tres elementos centrales de la hermenéutica. ¿Ven? Vamos a estudiar rápidamente cada una de ellas. El contexto histórico. A ver, me voy a mover aquí arriba. Se refiere al momento histórico en que se desarrolla la acción descrita en la palabra de Dios, ¿no? Nos ubica, ¿no? Nos estaciona en el lugar histórico. Amén. Cuando se estudia el Antiguo Testamento, es muy importante tener en cuenta este elemento, ¿no? Cuando uno estudia libros históricos o a los profetas, es importante saber en qué momento de la historia de la vida del pueblo hebreo, obviamente, han desarrollado esta actividad profética, ¿no? Es muy importante entender, dice, la cronología histórica para poder establecer una conexión en el tiempo correcto en que sucedieron los hechos. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque ciertamente, mis hermanos, a veces podemos estar hablando, ¿no? Como alguien decía, de, qué sé yo, de Elías, digamos, ¿no? En un tiempo diferente, ¿no? En un contexto histórico diferente al actual. Y a veces podemos cometer el error, ¿no? De trasladarlo a nuestra realidad sin respetar el contexto histórico, ¿no? Porque las circunstancias se desarrollaron en un momento de la historia de la humanidad. Recuerden que para nosotros los cristianos la Biblia es un libro histórico también. Amén. No es un cuento. O sea, se han encontrado pruebas arqueológicas, ¿no? La ciencia ha demostrado y cada vez está encontrando más respaldo arqueológico de que toda esta historia ha sucedido, ¿no? No son solamente historias ficticias escritas, ¿no?, por una persona. Por ejemplo, se dice que el Evangelio de Lucas se escribió el año 80 después de Cristo. Después de Cristo. Es decir, si ustedes analizan, el autor, que además era griego, no conoció a Jesús de manera personal. Ahí ya podemos poder establecer ciertas preguntas, ¿no? Ciertas cuestionantes. Entonces, de cómo obtuvo esa información, de cómo escribió Lucas uno de los evangelios más completos de los cuatro, ¿no? ¿De dónde obtuvo tanta información tan íntima? ¿No? Por ejemplo, a ver, vamos a leer Lucas 1:41. Les animo a que lo lean. Estamos hablando del escritor del Evangelio de Lucas. Y Lucas no solo escribió el Evangelio, sino también escribió el libro de los Hechos, ¿no? Así que fue un autor muy importante. En Lucas, en el capítulo 1, versículo 41, Lucas está relatando y dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ¿no? Acá está hablando de la madre de Juan el Bautista. Ahora, ¿cómo podía saber Lucas eso, no? Es porque es algo muy íntimo, es algo muy de la mamá, ¿no? La mamá sintió el mover del niño, ¿no? Cuando se encontraron María y Elizabeth. La única explicación coherente y razonable
es que el evangelista Lucas tuvo que viajar a Judea para poder entrevistar a los actores presenciales de todos los hechos acontecidos en la historia y poder tener de primera mano esa información. Entonces, él hizo un trabajo muy minucioso, ¿no? No solamente era un médico, sino un historiador prácticamente, en el cual hizo esta investigación personal, no fue a preguntar a los actores principales de esta historia y poder escribir, ¿no? En testimonio directo, ¿no? El relato presencial de los hechos, ¿no? Realmente, hermanos, esto nos ayuda mucho a entender, ¿no? El trabajo del autor. Amén. Y también entender, ¿no? Que este libro casi fue escrito para los gentiles, ¿no? No tanto para los judíos, porque tenía una percepción desde una perspectiva gentil, ¿no? Como griego. Él escribió desde una perspectiva griega. Entonces, es bueno, ¿no? Saber esto, porque este evangelio, ¿no? Para una persona que no está muy comprometida todavía con la iglesia, es bueno leerla, ¿no? Es bueno que empiece a leer Lucas porque le va a ayudar mejor a comprender los hechos. El contexto cultural se refiere a la cosmovisión cultural de la época, ¿no? Recordemos que la historia bíblica se desarrolla en diferentes culturas, ¿no ve? Estamos en Mesopotamia, estamos en Canaán, estamos en Babilonia, estamos en, bueno, ya después en lo que se llamaría la Palestina, etcétera, ¿no? Entonces, muchas culturas están involucradas, la hebrea, egipcia, babilónica, griega, romana, etcétera. Cada cultura tiene un entorno diferente al otro, en la vestimenta, religión, comida, lenguaje y otras costumbres propias de los pueblos. Y esto es bueno saberlo, hermanos, ¿sí? Es bueno conocerlo. A veces podemos tomar a la palabra de Dios simplemente como un argumento ciego, sin tener, ¿no? El apoyo del contexto cultural en que fue escrito ese versículo. Por ejemplo, dice, ¿qué era un alfolí en el Antiguo Testamento? Malaquías 3:10 habla, ¿no? De que traigan todos vuestras ofrendas, vuestros diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, dice. Bueno, el alfolí en el contexto judío era un gran depósito, ¿no? Donde se guardaban los diezmos en productos animales, ¿no? Entonces, no era ese, esa bolsa, digamos, donde hoy lo utilizamos, que decimos alfolí, pero que en realidad en el contexto cultural hebreo era un depósito muy grande, ¿no? Otro elemento en cuestiones en Mateo 19:24, cuando habla, ¿no? Jesús de que es más fácil que un camello pase por la aguja, ¿no? Que un rico entre al reino de los cielos. Bueno, ¿qué era la aguja? ¿No? Según la tradición cultural, las murallas de los pueblos tenían una puerta más pequeña que se conocía como ojo de aguja, por donde difícilmente los animales entraban. No era imposible hacerlo, pero era muy complicado, ¿no? Esto sucedía porque a cierto horario las puertas principales del muro se cerraban y muchos viajeros, ¿no? No podían quedarse fuera del muro. Así que habían unas puertas pequeñas, ¿no? Aledañas, que se llamaban ojos de aguja, y por donde podían ingresar. Pero era mucho más complicado, ¿no? Los camellos son animales muy grandes, ¿no? Casi más grandes que los caballos incluso. Entonces prácticamente tenían que entrar eh, de rodillas, ¿no? Hincados. Entonces, Jesús les estaba explicando que era muy difícil entrar a un rico al reino de los cielos. Y no porque los ricos no tengan entrada, no es eso, no es eso, hermanos, sino porque a veces una persona que se enfrasca en ganar dinero, en acumular cosas, muy difícilmente va a poder ver el reino de Dios. Finalmente, el contexto literario.
Además de saber que la Biblia fue escrita en tres idiomas diferentes, como el hebreo, el arameo y griego, cada idioma tiene sus propias particularidades de interpretación. No debemos perder de vista si el pasaje en cuestión fue escrito de manera literaria o simbólica. Ahora, obviamente, hermanos, con esto no quiere decir que usted tenga que ser un experto, ¿no? En hebreo, en arameo y griego. No, pero hoy, gracias a Dios, gracias al estudio y a la tecnología, podemos tener acceso, ¿no? A tal vez un diccionario griego-español para interpretar ciertas palabras que nos traen dudas, ¿no? Para saber qué realmente se quiso decir. Por ejemplo, dice en Apocalipsis 17:1, la Biblia habla de una gran ramera, ¿no? La explicación está en el mismo capítulo, ¿no? ¿Qué es esa gran ramera, ¿no? A ver, rápidamente, Apocalipsis 17, en el capítulo 17, versículos 15 al 18, Jesús explica a Juan qué es esa ramera. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿no? Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Por qué dice? Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan la palabra de Dios. Y la mujer, dice aquí, aquí está la interpretación, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Ven? Entonces, no es una mujer literal, sino que esa mujer está representando a una ciudad. No sabemos exactamente a qué ciudad, pero sí sabemos que esa ciudad o ese país se ha prostituido, ¿no? Ha creado ciertos pactos, ciertas alianzas contrarias, ¿no? Al pueblo de Dios. Bueno, otro elemento en Apocalipsis 21:3, ahí en la palabra de Dios habla sobre hechiceros, ¿no? A ver, rapidito. 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, ¿no? Perdón. Ujú. Eh, bueno, el pasaje en cuestión dice, ¿no? De que no entrarán cierto tipo de personas. En el versículo 8, perdón, ahí está. Dice, pero los cobardes, 21:8, los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, es interesante en el contexto literario, en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que la palabra hechicero viene del griego pharmakeus, de donde viene la palabra farmacia, ¿no? O droguería. Entonces, esta palabra implica, entre otras cosas, a aquellos que se dedican a la producción y venta de drogas, ¿no? Estupefacientes. Entonces, cosas así, hermanos, a veces nos da luz para entender. Bien, algunas reglas de la hermenéutica, ¿no? Dice una, todo texto sacado de su contexto es un pretexto, ¿no? Esa es una regla general de la hermenéutica. No basta con leer el versículo, es necesario leer todo el subtítulo y si es necesario todo el capítulo y si es importante todo el libro, ¿no? Hablamos de esto, ¿no? En clases con algunos estudiantes. Mateo 18:20, ¿no? Cuando dice, donde dos o tres están reunidos, ahí estoy yo. Ese versículo no debe ser sacado de su contexto. ¿De qué contexto está hablando? De cómo perdonar a tu hermano. Y cuando habla de dos o tres, habla de dos o tres testigos que están resolviendo un problema de pecado de un hermano. Ahí está Dios. Ahí Él da autoridad a estas personas para perdonar al hermano, ¿no? Le animo a que lea Mateo 18, todo el capítulo, para poder entender mejor. Otra regla, la Biblia no se contradice.
Si existe un versículo que no se entiende muy bien, es bueno buscar otros versículos que apoyen o rechacen la idea de ese versículo. A esto se conoce como textos paralelos, ¿no? Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo, a causa de tus frecuentes dolores estomacales, bebe vino, ¿no? Ya no bebas agua, bebe vino, le dice, ¿no? En 1 Timoteo 5:23. Ahora, muchos han utilizado este versículo para argumentar que la Biblia como que da permiso para beber, ¿no? Algunos hasta se lo saben de memoria este versículo, pero en realidad Dios, por medio del apóstol, está diciendo de que este es un elemento cultural, un aperitivo, pero también que puede ser utilizado como un elemento de sanidad para el cuerpo, ¿no? Se ha demostrado, ¿no? Que ciertos elementos de este producto son aptos, ¿no? Para la digestión, etcétera. Ahora, para entender esto, ¿no? Dios condena la embriaguez o la borrachera. En Proverbios 23 habla, ¿no? De que el vino es como una serpiente que te va a morder, etcétera. Y en Primera de Corintios, a ver, vayamos 6:10, pues rapidito. Primera de Corintios 6:10, la palabra de Dios dice, por ejemplo, que ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino. ¿No? Si Dios diera permiso para embriagarse a raíz del pasaje de 1 Timoteo, entonces habría una contradicción. Dios no se está contradiciendo, ¿no? Está dando permiso para una situación muy personal, no para embriagarse, no para emborracharse, porque la Biblia condena ese tipo de actitudes. Bien. 3. A veces es necesario ir al idioma original para comprender mejor la idea del texto a estudiar. ¿No? Para esto utilice alguna aplicación o un diccionario en griego-español. Por ejemplo, Hechos 28:8. ¿Recuerdan? Esta historia es de cuando Pablo ha naufragado y logran ir a una isla de Malta, a la isla de Malta, y ahí los reciben bien, etcétera. Bueno, en el pasaje en cuestión, en el capítulo 28:8 dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. En el versículo 9 dice, hecho esto, también los otros que están en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. ¿No? O sea, primero, es interesante notar que Lucas, como médico, está dando, ¿no? Una definición de la enfermedad. Él está diciendo, él tiene disentería. Ahora, en el versículo 8, hermanos, la palabra sanó, ¿no? Le sanó, luego de imponerle las manos, viene del griego iaomai, que significa sanidad milagrosa. Pero en el versículo 9, cuando dice sanados, no es la misma palabra. Aquí la palabra sanados viene del griego terapeu, que es un tratamiento médico. Entonces, solo a Publio, no, solo al padre de Publio más bien, lo sanó milagrosamente, pero al resto, ¿no? Les hizo un tratamiento, ¿no? Claro, ¿quién iba a hacer esto? Lucas, ¿no? Porque él era médico. Entonces, una cosa es lo que sucedió con el padre de Publio y otra, muy diferente, lo que sucedió con los habitantes de esa isla. Amén. Esto nos va a ayudar también a entender y mejorar la interpretación del pasaje. Bien. Finalmente, ¿no? Siempre es bueno respaldar un versículo con otros más para expresar mejor la idea, ¿no? Es bueno tener por lo menos unos 2 o 3 versículos de respaldo, de apoyo, ¿no? No se puede hacer doctrina de un solo versículo, hermanos, ¿no? Lamentablemente la iglesia tradicional ha hecho doctrina de un solo versículo y erróneamente, ¿no? Cuando Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, refiriéndose a él, a Jesús, ¿no? Yo edificaré mi iglesia. Bueno, ahí hay un error. El caso en este ejemplo es el volverse a casar, ¿no? La Biblia da varias referencias bíblicas en relación a este tema, ¿no? A ver,
uno al azar, Primera de Corintios 7:39, dice la palabra de Dios: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera con tal de que sea en el Señor, ¿no? Entonces, cuando uno enviuda, puede volverse a casar, ¿no? Pero cuando uno no, eh, ¿qué se llama? No a su pareja no ha muerto y aún usted viva separado, no puede volverse a casar, ¿no? Dice en el capítulo 7, versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Amén? Bueno, a ver, leeremos un hito más, Mateo 5:31. Mateo 5:31. A ver, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, ¿no? Entonces, ¿es posible volverse a casar después de que te has separado? No, no, la Biblia dice no. ¿En qué situación puedes volverte a casar? Cuando enviudas, ¿no? Si tu pareja ha muerto, entonces sí puedes volverte a casar. Bueno, este tema es muy controversial, se puede discutir, se puede debatir, pero hay versículos bíblicos que respaldan este principio. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta acá hemos visto de manera así rapidita lo que es la hermenéutica. Se han dado cuenta de la importancia, ¿no? De este estudio. Amén. Lamentablemente ya no tenemos tiempo para preguntas. Me gustaría poder compartir, pero a ver, el día sábado en clases vamos a poder compartir. Amén. Quiero agradecer a todos los presentes. También ha habido personas que no son parte de la carrera, pero que están presentes también. Dios me los bendiga. Un abrazo. Después de esto tenemos clases normales, por favor, con los estudiantes. Dios los bendiga. Un abrazo a todos.